En este podcast vamos a hablar de los artículos imprescindibles a la hora de vivir en un velero. Hola a todos, bienvenidos a bordo, mi nombre es Yendi. Yo soy Jorman, bienvenidos al podcast de los piratas. Ok, en este podcast vamos a hablar de los artículos imprescindibles a la hora de vivir en un velero. ¿Por qué? Porque anteriormente, la semana pasada, hicimos un podcast y hablamos de los 10 mejores veleros que para nosotros podemos recomendarlos. Y de ahí nos vino una pregunta de que cuáles son esos artículos esenciales que normalmente, como nosotros vivimos un velero, cuáles son esos artículos que necesitamos. Y bueno, estos no son unos artículos que son totalmente indispensables para vivir a bordo, pero es la opinión de lo que nosotros pensamos que son unos artículos muy necesarios que facilitan la vida a bordo de un barco, sí, el día a día, y son cosas que nosotros hemos colectado alrededor de estos 6 años que nos parecen muy importantes tenerlos a bordo de un velero cuando se está viviendo a bordo, pero también hay cosas que no tenemos, pero que sabemos que son muy necesarias y quisiéramos tener. Exacto, aquí vamos a hablar de esos artículos tanto de seguridad como diversión. Otros podemos decir que son de una manera extravagante, pero tienen que ser considerados, pensamos nosotros, tienen que ser considerados en esta lista. Y yo quiero empezar mencionando un inversor de corriente. Un inversor es sencillamente un aparato eléctrico que transforma la energía de 12 voltios a 220 o 110 voltios. ¿Por qué? Porque los veleros o los barcos trabajan con baterías y las baterías son de 12 voltios. Cuando tú vas a conectar tus cosas, utensilios normales que utilizarías en una casa, no va a funcionar porque no tienen el mismo voltaje. Entonces hay que tener principalmente, si vamos a vivir a bordo, para conectar cualquiera de tus electrónicos que utilizas en tu casa, digamos, cualquier utensilio que vayas a conectar, tienes que utilizar un inversor. El artículo número 2 yo puedo decir que es para mí una de las cosas más importantes que me cambió la vida a la hora de vivir en un velero y fue una aspiradora de mano. Eso de verdad, anteriormente nosotros vivimos 2 años sin esta aspiradora. ¿Por qué? Porque estábamos buscando una que realmente nos gustara, que aspirara, que tuviera un depósito grande, pero es que como es un espacio muy pequeño, y siempre está en movimiento, el polvo se acumula mucho, hay mucho polvo por todos lados y tú, como el espacio es muy pequeño, lo ves muy rápido. Es una cosa de que puedes limpiar hoy y ya mañana o hoy mismo en la noche está súper sucio. Entonces yo creo que una aspiradora de mano y mantener el barco organizado, porque como siempre está en movimiento, es algo esencial. Es más, hasta dicen que un barco limpio y organizado es un barco feliz. Eso es lo que dicen los navegantes. Entonces yo creo que una aspiradora de mano a las personas que van a vivir todos los días es súper esencial. De verdad que es un equipo que para mí me cambió la vida. Antes yo tenía una brochita con una pala y iba por todo el barco recogiendo. No, era una brocha, era una escoba. Exacto, como una mini escoba. Y era horrible porque es que yo pensaba que estaba limpiando y veía en la pala, veía realmente sucio. Pero cuando me daba vuelta otra vez, ya estaba súper sucio. Entonces, la cosa es que la aspiradora, cuando tú barres, el polvo se esparce más. En cambio, la aspiradora recoge en realidad todo el polvo. Y tiene que ser una de mano porque como aquí en el barco el espacio es pequeño y también por aquella cosa de la electricidad, una aspiradora que usas en casa se enchufa a la toma de corriente 220 o 110. En cambio, la de mano es de 12 voltios, la puedes cargar en el barco, tiene batería y entonces ya cuando, ¿sabes? Una batería te dura para que limpies todo el barco. Con una sola batería vas, limpias y aspiras todo el barco, todo el polvo queda en el depósito de la aspiradora y después eso lo botas en una bolsa y ya. Pero sí, esta aspiradora cambió de verdad nuestra experiencia de vida a bordo del cielo
a la tierra. Sí, es súper importante, súper importante. Otro artículo que puedo decir, ¿verdad? Es un hervidor de agua. No es nada más por la comodidad de tener un café o un té o a lo mejor que... sopas, pasta. El hervidor de agua calienta el agua mucho más rápido que si lo dejaras en una olla. Exacto. Entonces, siempre que nosotros vamos a cocinar, que tenga que ver con agua hervida, así una pasta, un arroz, lo que sea que necesite agua caliente, primero ponemos a hervir el agua en el hervidor de agua porque lo hace mucho más rápido y ahorramos gas y energía. Exacto. Entonces, sí, eso es uno de los esenciales para cocinar. Y que también tú lo puedes transformar, o sea, si por ejemplo tienes un agua que no es muy confiable, tú la puedes hervir y luego tomarla, ¿sabes? Se puede convertir también en agua potable. También a los viejos navegantes utilizaban este hervidor de agua para convertir el agua salada, en caso de emergencia, en agua potable por el vapor que saca este hervidor de agua. Entonces ya esto es una cuestión tanto de comodidad como de seguridad y que ya lo han utilizado por años y años las personas que han vivido a bordo, y de verdad nos parece que es una herramienta súper esencial a la hora de cocinar, de tener esos té, esos cafés. Cuando estás navegando, que tienes mucho frío, te tomas un té caliente, lo mejor que puedes. De verdad que es una herramienta que me gusta muchísimo tenerla a bordo. Otro artículo que también puedo nombrar, que normalmente en las casas no las necesitamos. O sea, normalmente yo cuando vivía en una casa yo nunca lo tenía, y es una linterna de cabeza. No tanto una linterna normal de mano, porque esto quiere decir que tú vas a necesitar una mano para poder alumbrar. En cambio, una linterna de cabeza te queda tus dos manos libres para poder reparar algo si lo tienes que reparar, o ver lugares muy específicos, porque como el barco tiene muchos espacios muy pequeños y libres donde tienes que ya ver algo si se presenta algo, entonces lo tienes en tu cabeza y justo te va a apuntar a la dirección. Exacto, a la dirección que quieres. Me sirve a mí para reparar cualquier cosa, incluso si es de día, porque el barco tiene huecos y tal, que de repente cuando vas a ir a ver el motor, a chequear algo, no llega la luz. No llega la luz, y con una linterna de cabeza es perfecto. Sí. Entonces, de verdad yo recomiendo que compren una buena linterna de cabeza. Aquí a bordo hemos tenido varias, y estas de plástico que venden casi siempre son una cagada y se nos han roto. Ahora tenemos una de aluminio y es mucho mejor. Entonces, una de metal con unas buenas ligas que aguanten bien en la cabeza y que alumbren